Hola mis queridos amigos, bienvenidos a Latinos en Acción. Estamos más que felices porque hoy tenemos un súper invitado, una persona que yo en realidad es primera vez que lo veo, pero él me conoce desde pequeñita. Entonces estoy emocionada para que él hable no solamente de su trayectoria, las cosas que ha hecho, sino aprender también un poco más, ¿no? Porque lo que más me emociona es de que él ha conocido a mis padres y me gustaría también que hable un poquito de eso, cómo nos conoció y todo eso. ¿Qué piensas tú, Roxy? Por supuesto, aquí estoy muy emocionada de tenerlo aquí, muy bendecida porque pues ha sido una persona muy especial para nosotros y qué más para que esté bautizando nuestro programa de Latinos en Acción. Y vamos a empezar con un poquito de su introducción. Gracias por venir, segundo, o presidente, como yo le llamo. Está bien. No, muchísimas gracias a ustedes, Roxy, Rosemary. Gracias por la invitación y por permitirme estar en tu podcast. Quiero que sepan que para mí es un verdadero privilegio estar aquí. Gracias. Y considerando que te conozco más a ti, Roxy, a Rosemary igual, pero es a ti con quien he tenido más interacción. Y conociendo tu trayectoria, tu vocación de excelencia, yo me siento feliz por esta nueva aventura que inicias y creo que va a ser un impacto muy, muy importante para esa gran cantidad de seguidores que tienes, esta comunidad hispana que caracteriza, ¿no es cierto?, especialmente aquí en el estado de Utah. Muchas gracias, presidente. Bueno, no puedo dejar de decirle presidente porque fue mi presidente La veo a Roxy nerviosa, muchos años. Sí. Ella está emocionada. La verdad que me gustaría conocer un poquito más de su trayectoria cuando usted vino aquí a Estados Unidos. ¿Qué lo motivó a llegar? ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntenos un poquito. Bueno, yo tengo ya 9 años viviendo aquí en Utah. Decidí emigrar y dejar la esfera de mi comodidad en Perú con el único propósito de juntar a mi familia, ¿verdad? Mis hijas habían decidido años antes venir a estudiar aquí a Utah, particularmente en BYU, entonces ya habían llegado los nietos y esto pues fue lo que me indujo finalmente a tomar la decisión de emigrar. Entonces, para mí, como para cualquier inmigrante, no fue sencillo el inicio, en absoluto, ¿verdad? Fue desafiante, a veces estresante, ¿verdad? Me encontré de pronto en un nuevo mundo, una nueva cultura, un nuevo idioma, nueva gente y yo allí en medio como un inmigrante adulto, claro, tratando de establecer una vida nueva aquí. Eso sí me gustaría saber. Por ejemplo, me gustaría preguntarte, antes de llegar aquí, en Perú, ¿qué hacías? Oh, gracias. ¿A qué te dedicabas? Bueno, yo en Perú trabajé para el sistema educativo de la iglesia, en el departamento de seminarios e institutos de religión. Y allí trabajé por 30 años enseñando a la juventud de la iglesia. Por eso yo le digo presidente, ¿no? Porque ahí usted era mi presidente en esa época. Bueno, y entonces esa fue mi vida a lo largo de 30 años y las mejores experiencias de mi vida definitivamente están asociadas al hecho mismo de enseñar el evangelio y trabajar con la juventud de la iglesia. Wow. Entonces, después de eso, decidiste venir ya a juntar a tu familia. Vine aquí y imagínate, Rosemary, a mí me pasó exactamente lo que sucedió con Roxy, porque yo estudié inglés en Perú. Ajá. Entonces, tenía la idea de que mi inglés de Perú era suficiente y me vine para aquí. Y fue tremendo darme cuenta, honestamente, que yo no entendía absolutamente nada. Hablaban muy rápido, usaban contracciones, y entonces yo estaba perdido, pero perdido. Así que eso fue uno de los grandes desafíos
pero también una motivación porque pues yo dije tengo que aprender, ¿no? Tengo que aprender y tomé la decisión de estudiar aquí en los Estados Unidos también el inglés. Qué bueno. Sí. ¿Y a tu edad? Yo le admiro a la edad del hermano que usted se haya puesto a estudiar, Sí, ¿no? Y a decir, no, pues yo no voy a estar todavía con esa limitación, voy a ponerme a estudiar. Eso es verdad que es admirable, bastante, ¿no? Sí. Hay casos excepcionales como el tuyo, Rosemary, que eres una mujer joven y exitosa, que ya ha establecido cimientos para una vida productiva, una vida providente. Pero tú eres un caso excepcional porque me mencionabas fuera de cámara que tú no hablas inglés. No. Estoy seguro que... Pero ya me que lo metes el otro entiendes. año. El otro año sí me voy a meter a una escuela para aprender. Está con Roche, ya Yo, está con Roche. yo lo sé, Me ha pero, venido a quemar, menos que he venido así, bien. no, pero mira, pero a pesar de eso, tú eres una persona exitosa. Ya quisieran muchos hispanos tener el éxito que tú estás teniendo actualmente. Entonces, eres una excepción. La norma es que estamos en desventaja si no sabemos 100%. inglés. 100%. Es una desventaja, así que mi recomendación para quien llega, por favor, aprenda Y inglés. nunca es tarde, ¿no? Sí, Nunca es tarde, nunca es usted tarde. tiene que aprender a comunicarse. Yo justo eso hablaba con mi esposo, yo le decía, no, ya es momento de yo darme mi tiempo, irme a una escuela, escribirme a una escuela como lo haría cualquier niño y aprender el inglés, porque es importante, no Es solamente importante. en los negocios, sino por ejemplo en mi vida diaria, como ir a la escuela de mis hijos, poder hablar con las maestras fluido y de preguntarles todo lo normal, ¿no? Se me ha hecho muy complicado y ahora recién que mis hijas están más grandes, yo puedo sentir esa necesidad de aprender el inglés. Antes no, porque tenía a mi esposo y cuando teníamos que hacer negocios, pues él es el que habla inglés y yo soy el que ejecuta, ¿no? Interesante. No somos un equipo. Sí, sí. Bueno, usted estaba comentando, presidente, un poquito de cómo usted estaba enseñando en Perú, ¿no? Y cómo al llegar aquí usted notó alguna diferencia entre lo que es la cultura de la parte de la religión. Sí, definitivamente. Bueno, yo tengo que decir en primer lugar que la iglesia como institución religiosa es la misma, es una iglesia universal, de manera que donde quiera que vayamos vamos a encontrar el mismo Salvador, el mismo Padre Celestial hacia quienes nosotros apuntamos, el mismo Evangelio, la misma autoridad del sacerdocio, la distribución, ¿verdad?, de las horas en nuestras reuniones dominicales exactamente la misma. En eso es Todo igual. todo igual. Yo vine y me di cuenta que estaba yo muy familiarizado con esto. Ahora, ¿dónde creo que es la diferencia? Evidentemente es por la cultura. Una cosa es la cultura hispana y otra cosa es la cultura anglosajona, Claro. si quieres, la cultura gringa, ¿no? Con todo respeto, lo decimos, por cierto, ¿no? Entonces, hay cosas que yo tuve que aprender de esta cultura, incorporarla en mi vida porque consideré que eran muy, muy importantes. Y hay otras cosas que me hacen agradecer al Señor por mi origen hispano, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una cosa que me impresionó muchísimo es que en Perú, de donde nosotros venimos, tú sabes que los domingos para un miembro de la iglesia es prácticamente full ocupación. Las horas, las 2 horas de reuniones, que en aquella época era 3 horas, y después en la tarde una capacitación, charlas para hombres y mujeres jóvenes, charlas para jóvenes adultos solteros, y no hay descanso. Prácticamente los miembros están metidos por lo menos unas 6 horas en la iglesia, y entonces tenemos poco tiempo para vivir el día de reposo en familia. Claro. Y algo que yo aprecié muchísimo cuando llegué aquí a Utah es que aquí es todo diferente, ¿verdad? Una vez que se acaban las reuniones, usted va a su casa y está libre. A descansar.
para reposar en todo el Y sentido de la palabra. disfrutar de la familia, ¿no? Para disfrutar de la familia, Rosemary. Eso me pareció a mí extraordinario, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo, que tú sabes que si tú vas a una capilla en Perú y pasas caminas por el pasillo, cualquier persona con quien te cruces, sea que te conozca o no te conozca, te va a saludar. Siempre te va a decir, hermano, buenos días, hermana, buenos días. Eso es algo que a mí me chocó aquí. Exacto, Rosemary. Eso es lo que Cuando vamos a yo hablar llegué ahorita. aquí, yo dije, yo llegué a la iglesia bien Feliz. emocionada, feliz. Y era como que Nadie te hablaba. nadie me hablaba, nadie me dio la bienvenida, porque siempre dicen, la bienvenida al hermano nuevo y esto y lo otro, o la persona que No nos sabía visita. quién eras. Y yo, chin, 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 chin. Es fue algo verdad, que me chocó, sí. es chocante, Sí, es ¿no es chocante. cierto? Pero yo tuve que aprender que la cultura americana tiene muchísimo respeto por tu esfera de privacidad, ¿no? Ellos no invaden si tú no les invitas Claro. a entrar. Entonces, con esto quiero decir que no es que nosotros seamos mejores que ellos, ni mucho menos. Cada uno tiene simplemente una idiosincrasia y una cultura particular, ¿verdad? Entonces, Pero yo cuando vine, le cuento, viví un poco de las dos cosas, ¿no? Porque cuando yo me acuerdo, ¿no? Cuando recién llegué a Utah, porque primero me fui a Florida por un año, y luego me vine a Utah, y estuve pues trabajando en la iglesia, estuve en las escuelas que son dentro de la iglesia también, y mis amistades dentro de la iglesia también, ¿no? Entonces yo por un lado veía al comienzo, cuando todavía no estaba en el trabajo, pero veía un poco como que los jóvenes en ese tiempo íbamos a un restaurante que había música y todo, pero a una cierta hora, un cierto tipo de ambiente, ellos decidían retirarse, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿por qué? Si estamos disfrutando de la música y esto, y no estábamos haciendo nada malo. Pero a mí yo tomé una lección de esa experiencia, porque los jóvenes decían, no, vámonos. Y yo, pero ¿por qué si no estamos participando de las cosas negativas? Y lo que me dijeron es que se nos va el espíritu. O sea, tenemos que conservar el espíritu, y si seguimos en este ambiente, el espíritu se va a ir. Entonces ese nivel yo no lo había entendido en Perú, ¿no? Ese nivel de mantenerse con el espíritu, cosas. Entonces yo en Perú tenía una fe ciega también, he sido miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días por muchos años, ¿no? Desde que nací. Sí. Entonces mi fe siempre fue ciega porque tenía un testimonio firme. Pero ya cuando vine aquí a rodearme con jóvenes que estaban a otro nivel, entonces yo decía, wow, ¿no? Yo nunca había llegado a este nivel, como decir, wow, no puedo estar juntándome con ciertas personas porque tengo que cuidar el espíritu, mantener el espíritu conmigo. Yo no sabía ese nivel en ese tiempo, ¿no? Pero por otro lado, ¿no? Fuera de este grupo de amigos que era pues muy cercanos a lo que es la iglesia, me encontraba que también personas en el trabajo dentro de la iglesia que no cumplían las cosas como nosotros pensábamos que debía ser, ¿no? Entonces hubo un conflicto ahí, como joven, cuando yo vine hace 25 años, hubo un conflicto de decir, ¿qué está pasando? Yo pensé que la iglesia iba a ser aquí todo paz y amor, y ahora estoy encontrando los dos lados de la moneda, ¿no? Y yo creo que le pasa mucho eso a muchas personas, sí, ¿no? sí, pero has mencionado una realidad que es común, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando vine a dejar a mi hija mayor, no recuerdo exactamente cuándo, en 2005, por ahí, la vine a dejar a la Universidad de BYU. Claro. Entonces, fue mi primera experiencia y fue muy difícil para ambos, dejarla solita, ella siempre había estado en casa. Y yo recuerdo que tuve una conversación un día antes con ella y le dije lo siguiente. Le dije, hija, recuerda que de aquí en adelante vas a vivir aquí, esto es Utah. Esto no es el reino celestial. Y aquí, como en cualquier otro lugar, vas a encontrar miembros excelentes, miembros muy fieles, y vas a encontrar de los otros que están tratando de ser fieles y que tienen unas luchas diferentes, ¿verdad? Entonces, eso pasa en cualquier lugar.
Claro, claro. Pero qué interesante lo que tú mencionaste, porque uno idealiza. Exacto. Total. ¿No? No tiene como una Idealizas idea. y de pronto llegas y dices, uy, pero ¿Qué es si esto? ¿qué es esto? Estoy chuta. Y es porque idealizamos y no entendemos, creo yo, que al final todos nosotros tenemos como un denominador la misma lucha de esforzarnos por ser mejores. Pero usted que ha estado como educador por 30 años y ha visto muchas cosas dentro de la iglesia o fuera, no sé. Pero usted, en algún momento de esos 30 años, ¿pensó en retirarse de la iglesia o dudó de ese testimonio? ¿Tuvo alguna caída de alguna forma? No, ¿No? no. De retirarme de la iglesia, no, nunca. ¿Y dudas? Dudas sí. Debilidades. Bueno, dentro del testimonio me refiero, porque todos tenemos como debilidades. como ser humano todos los tenemos. Exacto. Exactamente, Exacto. Rosemary. Yo, como cualquier otro Sí, ser claro. humano, tengo virtudes y tengo debilidades, tengo potencial y si tengo cosas que debo mejorar. Es como cualquier ser humano. Es decir, necesito a Cristo tanto como cualquiera de ustedes. O sea, en otras palabras, sí, Entonces, como decir, una persona que lo vea a usted como pues un educador, ¿no? Porque mucho pasa aquí. Uno piensa que las personas que están enseñando deben ser perfectas o no pueden cometer errores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si alguien y que ha pasado mucho, viene pues y ve que usted está siendo débil en alguna, de repente en carácter, en una situación, en un carácter, algo? ¿Y qué pasa normalmente con esta otra persona que le observa, no siendo como esa persona ideal que uno piensa, ¿no? bueno, lo que acabas de mencionar es fundamental. Fíjate, ser parte del sistema educativo de la iglesia, ¿verdad? Donde te conviertes en una persona muy observada, donde puede ser la ayuda visual en la enseñanza del evangelio, te pone en un compromiso pero tremendo. Tu imagen es importantísima. O sea, estoy hablando de mi caso como educador religioso, ¿verdad? Porque hay jóvenes que me han escuchado hablar en un aula. Hay jóvenes que han escuchado mi testimonio, mis propias experiencias. Y ellos siempre dicen, oh, mi maestro, tienen un recuerdo. Entonces, o el presidente. O el presidente. Entonces, Usted está prohibido equivocarse. No, usted no tiene perdón. No, pero no, sí me equivoco, pero no, como pues no, claro, Rosemary, no, obviamente, pero pues, me equivoco y bastante, ¿no? Pero me voy a hay estas cosas personas que lo captan de otra forma, sí, de otro punto de vista, ¿no? Uno tiene que esforzarse simplemente. ¿Y qué consejo le daría a usted a esas personas que idealizan a los líderes? A los líderes de la iglesia, ¿no? Porque buena pregunta porque sería bonito que ellos porque no podemos basar nuestra vida en la imagen de una persona. Okay. ¿no? Pienso yo. Pero ¿qué piensa usted? No, ¿Qué consejo? lo que tú piensas es excelente, ¿no? Una cosa es lo que es una persona de manera real y otra cosa es lo que la gente cree que es. Por ejemplo, el profeta José Smith. Amo al profeta José Smith. Sinceramente, a estas alturas de mi vida, si hay algo que me emociona de que en algún momento pase al otro lado del velo, es que tendré la oportunidad de verlo, de estrecharle de su mano y de abrazarlo y de agradecerle. Porque fue el testimonio del profeta José Smith que me lleva a mí a unirme a la iglesia. Pero él fue un hombre que fue llamado como profeta, pero un hombre que tenía sus debilidades humanas también. Como cualquier otro, como el presidente Brigham Young, como, qué sé yo, Moisés. Alguna vez yo me acuerdo que preparé especialmente para mi hija mayor, que tenía algunas dudas, preparé una serie de experiencias de todas las escrituras, indicándole todos los desafíos que habían tenido los profetas, ¿verdad? ¿O acaso Moisés no se enojó cuando el Señor le dice,
golpea la piedra y glorifícame delante del pueblo y saldrá agua, porque el pueblo pedía agua. Y Moisés estaba enojado, así que él golpea la piedra y dice, oíd incrédulos, tengo que golpear la piedra. Se enojó. Y el Señor le dijo, bueno, por haber hecho eso no vas a entrar a la tierra prometida. Wow. No fue un castigo porque en realidad el Señor lo preservó para que él pueda darle las llaves al Señor de manera personal, pero eso es otra cosa. Sin embargo, eso fue fuerte. Claro. Entonces, hay muchas cosas que nosotros debemos entender, y es de ver que nuestros líderes eclesiásticos también son seres humanos que tienen sus propias batallas. Así es. No son perfectos. Tienen desafíos como cualquier ser humano, a veces incluso con sus hijos. Porque recuerda que, no sé si te pasó a ti, Rosemary, pero en Perú decía, pero mira, y es el hijo del obispo. Como si por ese hecho él tenía que ser perfecto. Y no es verdad. No es verdad. O sea, hay que seguir el camino de cualquiera. Yo me quiero casar con el hijo del presidente, porque es el hijo del presidente. Y se supone que es excelente. Que es prácticamente un ángel, ¿no? Y sí, puede ser un ángel, pero un ángel que tiene también batallas y que... Esta es la realidad de todo, creo yo. Si alguien fuera perfecto en este mundo, no necesitaría a Cristo. No se necesitaría la expiación de Cristo. Y como todos lo necesitamos, la realidad es que todos necesitamos mejorar. Así es. Bueno, yo tuve una experiencia también cuando estaba yendo a BYU, ¿no? Donde, como le había comentado anteriormente, mi profesor viajaba todos los años a Egipto a mirar a estudiar todos los peregrinos que habían ahí, a estudiar con otros eruditos de otras naciones que venían de otras religiones, ¿no? Entonces él llegaba de San George en avioneta para enseñarnos esa clase, y esta clase que teníamos no era muy grande, era pequeña, pero él nos hacía un estudio de doctrina profunda, ¿no? Que por un lado estaba pues yo deleitada de todas estas enseñanzas, pero por otro lado me confundió, ¿no? Porque había muchas contradicciones que él nos explicaba, que se veían en los escritos y todo eso. Y ese tiempo yo estuve muy confundida en cuanto a lo que es la religión y esas cosas. Entonces decidí alejarme un poco, apartarme un poco de la iglesia, porque decía, no, ¿qué está pasando aquí? No entiendo, ¿no? Sin embargo, más adelante yo descubrí dentro de lo que, pero inclusive hablé con mi obispo y le cuestioné estas cosas y pasaron una serie de cosas para que yo pueda tomar esa determinación. Pero cuando me di cuenta de la decisión que yo había tomado, ¿no? Porque habían cosas negativas, como usted dice, y cosas positivas, ¿no? Y yo me enfoqué en las cosas negativas, pero hay muchas cosas positivas donde yo pude haberme enfocado para mantenerme firme dentro de mi fe, ¿no? Entonces yo elegí en ese momento, dije, no, esto, no, estoy confundida, me alejo. No creo, no sé qué pasa, me alejo. Sin embargo, yo pasaron 2 o 3 años hasta que yo regresé, ¿no? Y en ese tiempo yo decía, no sentía el mismo espíritu que tenía anteriormente, no tenía la luz que me caracterizaba, que ahí lo noté. Lo noté porque yo antes hasta soñaba con las cosas que tenía que hacer. Presentía cosas, venía a mi mente como algo claro de las cosas, de los pasos que yo tenía que seguir para mis negocios, para las cosas de mi vida. Ya no teniendo esa luz, que me di cuenta en ese momento cuando me alejé, yo estaba perdida. Todo estaba confundido en mi vida. Todo estaba muy oscuro, ¿no? Y no podía acertar en ni una decisión. Entonces yo decía, ¿qué está pasando? Porque según yo, hasta en ese punto era yo muy inteligente, muy capaz. Espiritual. Todo, muy espiritual, todo. Hasta cuando yo decido alejarme por esa confusión, noté la gran diferencia. Que no podía pensar bien, no podía tomar buenas decisiones. Estaba tan desorientada en todo, ¿no? Interesante. Desorientadísima. Entonces, yo ahí noté, decía, pero no sé si esto es verdad o no, pero me hacía bien.
Me hacía bien tener el espíritu, me hacía bien leer mis escrituras, me hacía bien llegar a la iglesia, me hacía bien todo esto. Pero fue mi decisión de ver las cosas negativas. Pero, sin embargo, había muchas cosas positivas que las que a mí me ayudaban como persona, ¿no? Y ahí es donde yo decido regresar a la iglesia nuevamente. O decir, no, yo sé que esto es cierto por esto, y ahora lo he vivido. Vi, como dice, el lado oscuro y el lado brillante, ¿no? De las cosas. Y regresaste para siempre. Regresé para siempre, espero que Pero sí. en realidad muchas personas, o quizás todas, cuando ya crecemos, porque yo también he nacido dentro de la iglesia y pues uno tiene la guía de sus padres hasta ese momento, qué tienes que hacer, tienes que hacerlo así, si no quieres, tienes que hacerlo así, o sea, no hay opción, ¿verdad? Pero llegamos a cierta etapa de nuestra vida que tenemos eso, quizás, como que ahora sí quiero hacer yo, como no estoy con papá y mamá, lo que yo quiero ser o quiero ser yo, ¿verdad? Y ahí donde muchas veces, por ejemplo, a mí también me pasó en una etapa de mi vida que me alejé de la iglesia, ¿no? Pero ahora soy mamá y para mí estar dentro de la iglesia es una necesidad, ¿no? Desde una guía para mis hijos, desde sentirme bien, desde llegar y escuchar la palabra que necesitaba o el mensaje que necesitaba para alguna cosa en mi vida o solucionar algo en mí. Entonces, para mí ahora el evangelio se ha convertido en una necesidad. Qué bonito, ¿no? Lo que acabas de mencionar. Pero sí me gustaría preguntarle a usted, hermano, segundo, que usted, porque como usted ha sido educador, yo quiero exprimirlo por ese lado, ¿verdad? Entonces sí me gustaría que nos dé algunas pautas cuando estamos en ese proceso, porque claro, lo pasamos, ¿no? Sí, y mira, al escucharles a ambas, he asociado vuestras experiencias a las experiencias que han tenido mis hijas también. Exactamente igual. Y muchas personas también. Ahora, yo quiero recordar hace muchísimos años en Perú, los padres de ustedes y yo pues fuimos de la misma estaca. ¿Verdad? Así que yo conocí a los papás de ustedes desde que eran muy jóvenes, pero muy jóvenes. Tuve también, cuando yo fui llamado por primera vez al Sumo Consejo, yo era jovencito. Y entonces, en ese tiempo, el Sumo Consejo era personas muy adultas, muy grandes. Y a mí me tocó trabajar con dos miembros que eran ya eran abuelos ellos. Y uno de ellos se llamaba Agustín Rodríguez, que es el abuelo de ustedes. Abuelo. Así que yo hice una gran amistad desde que yo estaba joven. Me gustó juntarme con gente grande para aprender de la experiencia y del conocimiento que ellos tenían. Sabiduría. Entonces yo aprendí muchísimo, me hice muy amigo de Agustín. Agustín de hecho me tenía bastante cariño. Y yo he visto cómo él era un hombre muy bueno, tenía su hija que es la mamá de ustedes muy buena, tu papá, quien decíamos siempre nosotros el cariño el chino, muy bueno. Y sin embargo, mira lo que pasó con ustedes. ¿Qué pasó con mis hijas? Entonces, ¿cuál es la respuesta a estas experiencias? La respuesta es que cada persona necesita, como Pablo, su camino a Damasco. No puedes vivir por el testimonio de tus padres para siempre. Eso funciona, como tú mencionaba Rosemary al principio. Cuando somos niños. Pero llega un momento en que tú tienes que experimentar lo que experimentó Pablo, ¿no? Cuando él tiene la visión con el Señor, ¿verdad? Y le pregunta, Señor, ¿quién eres? Y le dice, yo soy Jesucristo, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo nunca más se alejó después de esa experiencia. Es tu caso, es el caso de mis hijas, ¿verdad? Ese camino a Damasco, ese momento en que no es tu papá, no es tu mamá, no son tus maestros, eres tú frente al Señor, teniendo un testimonio personal. Y allí se acabó todo. Claro, nosotros al experimentar, yo creo estos desafíos que muchas personas lo pasan, no creo que sea un caso único. Nosotros nos damos cuenta, ¿no? Alejados, ¿cómo es la vida? ¿Cómo nos vamos a dar? ¿Cómo nos ve? Y acercarnos a Dios. Realmente no somos nada sin Dios. Eso es lo que yo saqué mi conclusión. Yo no soy nada. Me tuve que humillar, pedir perdón y decir, perdóname.
¿no? Perdóname porque fallé, creí en otras cosas que rondaban mi mente y creí en esas cosas en vez de estar firme y mantener en mi vida lo que me hace bien, lo que me hace mejor, ¿no? Y es por eso que usted también estuvo hablando de las metas. Yo creo que dentro del Evangelio nos enseñan a progresar, que el camino al éxito, a la exaltación va a ser el progreso, ¿no? Exactamente. Entonces podemos quizás empezar un poco a hablar de por qué nosotros estamos aquí haciendo lo que hacemos, por qué nosotros queremos seguir avanzando y seguir creciendo en inteligencia. Eso es, ¿no? una pregunta extraordinaria. Fíjate, yo pienso, Rosemary y Roxy, que como miembros de la iglesia nosotros estamos comprometidos con la excelencia. ¿Sí? No hay otra forma. Fíjate, en primer lugar, como miembros de la iglesia nosotros seguimos a Cristo, ¿verdad? Y entonces lo que pretendemos es hacer de Cristo el modelo de nuestra vida. La pregunta es, ¿cuál es el modelo de vida de Cristo? ¿Cómo es Él? Y hay una escritura en el libro de Lucas que dice más o menos de esta manera, que en el capítulo 2, este libro de Lucas, el versículo 52, dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Ese es el modelo de vida de Cristo. Entonces, si lo desmenuzamos, nos vamos a dar cuenta que Él estaba comprometido en un desarrollo integral de su vida. Creció en sabiduría, lo que significa que intelectualmente había desarrollado, ¿verdad? Creció en estatura, lo que significa que su actividad física también había hecho de él un hombre sano, un hombre fuerte para soportar el ministerio que le esperaba, ¿verdad? Y hablamos de gracia para con los hombres, que es en el aspecto social, y en gracia para con Dios, que es el aspecto espiritual. De manera que si nosotros tenemos que seguir a Cristo, tenemos que hacer lo que Él hizo. Trabajar solo no es suficiente. Estudiar solo no es suficiente, ¿verdad? Dedicarnos todo solo a la iglesia no es suficiente. Tenemos que hacer todo eso. Y ahora cuando yo veo la vida de ustedes, yo estoy viendo la evidencia de cómo un miembro de la iglesia puede lograr ese tipo de desarrollo, ¿verdad? Para ti, lograr lo que has logrado, ser el tipo de persona que eres, una profesional en todo el sentido de la palabra, en el tema de los bienes raíces, ¿verdad? Eso ha requerido un precio. Claro. Desde que vine yo tuve contacto contigo y lo que vi en ti fue una persona que se esforzó por prepararse en este aspecto, por aprender. No puedes dedicarte a bienes raíces sin saberlo, claro. Eso es inaudito, ¿no? Tuviste que aprender. Me contaste cómo fuiste aprendiendo, trabajando para otras personas y mirando, observando, ¿verdad? Y obviamente eso costó tiempo y esfuerzo, pero algo que siempre admiré en ti, y quiero mencionarlo, es que nunca en las conversaciones que teníamos cuando hablamos de negocios dejaste de mencionar la importancia que tenía el Señor y el Evangelio en tu vida. En ti vi yo una persona que era ese modelo de vida, que se esforzaba por seguir el modelo de vida de Cristo, de desarrollar de manera integral, ¿no? Y también me hablaste de tus metas, que es algo que vamos a hablar. Y lo otro, mira, eso es una cosa, ¿verdad? Es el compromiso personal. Pero después nos dijo, y el Señor llamó Sión a su pueblo, ¿por qué? Porque eran uno en corazón y voluntad, vivían en rectitud y no había pobres entre ellos. Pregunta, si no había pobres, ¿qué había? Exacto. Había autosuficientes, había gente productiva, había gente providente. En otras palabras, había gente como ustedes, como Rosemary, como tú. Y eso no significa que es fácil levantarse de la cama todos los días
Y eso no significa que a veces no tengamos una pereza o un querer tenernos echados unas horas más en la cama. Eso no significa eso, ¿no? Porque yo creo que a todos nos pasa. Pero el éxito, el progreso, como usted dice, es hacer las cosas aunque tengan todas estas necesidades o debilidades dentro de nosotros que tenemos que vencer. Porque es una lucha constante, presidente. Sí. Es una lucha constante. No significa de que, yo me levanto todos los días con todas las ganas de salir y hacer todo el trabajo que tengo que hacer. A veces me canso. Y digo, bueno, tengo que descansar, ¿no? Tengo que hacer las cosas un poco slow down, como dicen a veces. Pero aún así tenemos que seguir avanzando. Hay desafíos, aún así tenemos que seguir avanzando. Hay ganas de quedarnos en la casa, aún así tenemos que salir de la cama, ¿no? Aunque vencer a nosotros mismos, como dice. Porque no es fácil. Hay muchas cosas, más aún cuando uno ya está haciendo más cosas, más grandes que uno mismo. Como dice, las metas tienen que ser más grandes que uno mismo. Y para hacer eso es difícil. Tienes que dejar de ser tú mismo para que llegues a ese punto. Sí. Entonces, y lo mismo sucede, me imagino, en el área en la que tú estás desenvolviéndote, Rosemary. Bueno, lo mío en realidad es un poco más sencillo. Como yo siempre digo, cuando escucho las experiencias de mi hermana, digo, wow, tú has pasado un montón de cosas bien difíciles, le digo yo a ella, ¿no? Y yo admiro por eso a ella, porque ella sigue adelante, ¿no? Lo mío es como más estable, pero mismo así, pues igual, hay momentos cuando yo empecé, yo lo hacía todo, ¿no? Con mi esposo. Y teníamos nuestras 2 bebitas bien chiquititas. Y no teníamos otra opción, ¿verdad? Teníamos que levantarnos todos los días temprano, ir a dejar las niñas, o a veces nos llevábamos las niñas, ir a hacer nuestro trabajo hasta muy tarde, pero es parte del crecimiento también, es parte de valorar también lo que ahora uno puede gozar, ¿no? Pero como usted, presidente, dice, hay que tener una meta. Sí. Hay que tener una meta. Si no tenemos una meta, una ilusión, algo por qué salir adelante, pues no hay nada. Estamos a la deriva, ¿no? Entonces yo creo que dentro de la iglesia hemos aprendido mucho el estudio, escudriñar tanto las escrituras, tanto ese estudio a mí me ha servido porque muchas cosas que he aprendido en muchos entrenamientos también tienen mucho que ver con lo que hemos aprendido dentro de la iglesia. Sí. Porque para que uno tenga éxito tiene que estar libre de muchas cosas que uno mismo se pone como límites. Y en este caso, y muchas veces, es a veces perdonar a las personas para que uno se pueda seguir avanzando. Claro, porque al final la falta de perdón se convierte en una carga pesada. Exacto, es una mochila. Es una mochila. Que tienes que liberar. Mochila. Ahora, qué interesante, fíjate lo que hablas respecto de las metas. Yo recuerdo una historia que alguna vez, un segmento que tocó el presidente Manson en una conferencia, que la tomó de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Resulta que Alicia llega a una bifurcación en el camino que le mostraba 2 rutas a seguir que tenían direcciones opuestas. Así que de pronto aparece el gato Rizón y ella le pregunta, ¿qué dirección debo tomar? Y el gato le dice, bueno, eso depende de a dónde quieres llegar, porque si no sabes a dónde quieres llegar, no importa la dirección que tomes. Entonces, wow, esto es importante. Cuando hablamos de metas, el presidente, el elder M. Russell Ballard dijo que, más o menos, voy a parafrasearlo, pero él dijo, muchas veces no entendemos la diferencia entre metas y planes. Y él dijo, una meta es el fin y los planes es la ruta que seguimos para llegar a ese fin. Qué interesante. Entonces, la meta es el deseo de mi corazón, a dónde quiero llegar, ¿verdad? Y a partir de allí, yo puedo decir, bueno, si quiero llegar a esa dirección, tengo que tomar un bus aquí, o tengo que ir con mi auto aquí, tengo que echar gas aquí, etc. Entonces, algo que a mí me impresionó de Roxy, y tengo que conversar más contigo, Rosemary, porque sí, claro. Tu vida, lo que pasa es que tu vida, de lo que me contó Roxy, me pareció muy interesante, pero he conversado poco contigo, así que me vas a perdonar que use más el ejemplo de Roxy. No, claro que sí, sí. Pero un día, hace mucho tiempo, hace años,
Cuando tuve la oportunidad de conversar con Roxy, estábamos en Provo, en un restaurante peruano, ¿te acuerdas que me invitaste para hablar exclusivamente de los negocios? Y ella me dijo algo muy interesante. Me dijo, mi meta es jubilarme a tal edad. Y ya, con eso ya vivir tranquila y todo. Mira qué interesante. Cuando una persona sabe a dónde quiere llegar, todo su esfuerzo, toda su visión, todo el camino que sigue está orientado hacia el logro de eso. Y a mí me impresionó, porque mira, jubilar a la edad que tiene Roxy es jovencita, ¿verdad? Tampoco. No, pero es jovencita, un hombre grande soy yo, ¿no? ya bastante adulto. Pero ella ya tenía claramente cuando ella deseaba decir, hasta aquí nomás, y acá me jubilo. Acá me retiro, como decimos aquí en los Estados Unidos. Entonces, ese es el poder que tiene las metas, ¿no? Así es. Las metas hacen que nuestras esperanzas se conviertan en acciones y nuestras acciones generan logros. Claro, ¿cuántas personas realmente, como usted dice, ¿no? ¿Cuántas personas saben qué meta tienen este mes? ¿Cuántas personas saben qué metas tienen este año? Exacto. ¿No? O cuántas personas piensan a cuándo se van a retirar. Es por eso que yo creo que uno se prepara para eso. Como dice el presidente, si tienes una idea clara de lo que quieres hacer, todas las cosas van a llegar. Porque tú dices, ok, ¿cómo puedo hacer llegar a esta meta? ¿Qué necesito? ¿Qué herramientas necesito? Entonces, todas estas cosas tú las vas a ir atrayendo o ir entrenándote o buscándolas para que puedas llegar a tus metas. Pero si no tienes una dirección clara de las cosas que vas a hacer, entonces estás como un barco a la deriva, ¿no? Voy a hacer esto, luego voy a hacer esto, luego voy a hacer esto y no haces nada. Y no haces nada. Entonces, eso yo creo que yo he visto, porque ahora que estamos con una comunidad y estoy interactuando más con muchas personas a diferentes niveles, entonces sí me doy cuenta de que a veces uno piensa que las cosas son fáciles y no es así, ¿no? Pero sin embargo yo siento de que cuando estamos con una luz, una guía, que no necesariamente es de nosotros, pero viene del más allá, que es de Dios, sí. Las cosas se van simples, se empiezan a fluir las cosas, ¿no? Y para esto también algo que he aprendido también todo este tiempo, es que tenemos que liberarnos de todas esas cosas pasadas. Por eso muy, muy cierto dice que escribe las cosas que te ofenden en la arena. Porque de nada nos sirve a nosotros estar ofendidos porque me dijo algo indebido, porque me miró mal, porque pensé que había pensado algo diferente de mí. De nada nos sirve en nuestra vida, no nos sirve para progresar, nos sirve para estancarnos, ese tipo de cosas. Entonces yo siento de que al menos nuestros padres nos inculcaron mucho el perdón, pasar por alto muchas cosas que pueden ser ciertas o no, pasarlas por alto. Porque de nada me sirve a mí guardarlas en mi corazón o en mi mente. ¿Y quién les inculcó eso? Mis padres. ¿Sí? Uh-huh. Siempre papá, perdona, siempre decía, ya perdona, papá, no pasa nada, hija. Mira lo que nos hicieron. No pasa nada. Déjalos. Yo la verdad que no lo recuerdo al chino enojado. Ajá. Tu mamá sí, tu mamá era de brava. Como todos los peruanos. El chino no. Pero mira qué interesante lo que acabas de mencionar. Hay una herencia genética, biológica, ¿no es cierto? Que te une a ti y a Rosemary con papá y mamá. Así es. ¿Verdad? Hay cosas que ellos tenían. Han inculcado. ¿Verdad? Uh-huh. Y que les han inculcado y que ahora continúan viviendo a través de ustedes y de repente seguirán a través de sus hijos. Qué interesante es este punto, porque esa es una ley, es la genética, ¿verdad? Yo lo menciono 2 veces o 3 porque lo veo tan importante para que uno se libere en las cosas que está haciendo. Llegamos a un punto donde los desafíos son más fuertes y si tú sigues con esas mochilas no vas a poder avanzar. Pero yo siento también que Roxy hablaba un poco del perdón y yo siento que sí es bueno liberarse. Yo soy de las personas que piensa, perdonas, te sacas ese sentimiento, pero te alejas.
¿no? O sea, yo soy me he vuelto así por las cosas que he visto pasar en mi vida, ¿no? Porque yo te perdono porque todos cometemos errores y yo no soy quien para decir, bueno, juzgarte, ¿no? Ok, sí, me hizo daño ciertas cosas, te perdono, pero ya, o sea, hasta ahí, ¿no? Pero acabas de límite. mencionar... Y siento que eso me ha ayudado también. Rosemary, ¿no? Tú estás conectada con el Señor. Acabas de mencionar algo que se ha repetido en la penúltima conferencia general, donde una hermana de la Sociedad de Socorro, y creo que ha sido el Elder Holland, que mencionó que el hecho de que perdonemos no significa que vamos a volver a una relación que es tóxica. Porque se convierte en realidad. Cuando perdonas, dices, ya no voy a permitir que lo que tú me has hecho que me continúe martirizando. Ya, se acabó. Lo dejo ahí. Liberas, lo dejas ahí. Pero obviamente tienes que seguir con algunas consideraciones. Pero sabes que eso, o sea, yo siento que me ha ayudado mucho a crecer también porque claro. Yo decía antes, ay, porque uno no solamente es como ese sentimiento de rabia, que, ay, ¿no? Está difícil. Te das cuenta que, ¿no?, si no perdonas cada vez que ves a esa persona es como que te volviera a hacer lo mismo. Sí, es revivir el sentimiento. Es revivir y entonces el dolor. Cuando el Señor dijo debemos perdonar 70 veces 7, lo hizo pensando fundamentalmente en el que ha sido ofendido, más que en el ofensor. Porque si no te liberas, te va a seguir martirizando. Ahora, yo les mencioné esto de esta enseñanza que viene de sus padres por una razón, ¿no? Por la ley de la genética. Pero hay otra ley también que es de la genética espiritual. Y esto tiene que ver con el hecho de... el punto de quiebre para mí aquí en los Estados Unidos, cuando yo estaba en duda, ¿y qué hago? ¿Qué cosa no hago? Venían preocupaciones con la salud especialmente. Y el punto de quiebre para mí fue recordar que yo era el hijo de un Padre Celestial que me amaba, que Él deseaba bendecirme. Y que no importaba si yo estaba en Perú, en Estados Unidos, o en Costa Rica, o en Europa, donde sea, siempre continuaría siendo yo el hijo de un Padre Celestial que me amaba. Saber de dónde llegamos, de dónde venimos, ¿no? Exacto, esa identidad es importante, Roxy, de dónde vamos. El hecho de decir yo soy el hijo de un Padre Celestial es la que marcó la diferencia. Presidente, es que es muy fácil decir, ay, perdonar es liberarse y perdonar, ¿no? ¿Se acuerda esa experiencia que tuvimos cuando hubo una persona que nos robó, nos quitó las herramientas en un fix and flip, en una de esto, y él no quedó ahí, me acosaba. Llegó hasta mi casa a dejar una carta, yo llamé a la policía tratando de denunciarle, no se podía hacer nada. Esta persona que nos robó dentro de la propiedad llegaba, decía, ay, te voy a dejar una cosa solamente para venir a martirizar y empezar a decir a las otras personas que también se vayan del trabajo, ¿no? Entonces realmente nos hizo mucho daño. La vida imposible. Nos hizo demasiado daño. Y una persona que yo confiaba, que no tenía ni idea que nos iba a hacer un daño, y era algo muy difícil de perdonar. Muy difícil de perdonar porque nos había hecho perder dinero. Estamos hablando de ¿cuánto? $10,000, $20,000. Sí, más o menos. Inclusive estaba atentando prácticamente con mi vida porque estaba obsesionado con llegar a mí de alguna forma, ¿no? Ya me daba miedo. Y yo decía, ¿cómo puedo perdonar a una persona que he confiado y que me ha hecho tanto daño? Y me sigue haciendo daño. Eso no lo puedo hacer. Sentía cólera, molestia. Y yo decía, pero ¿cómo puedo sacar ese sentimiento de mí si me está haciendo una persona tanto daño? No podía, presidente. Entonces, yo realmente dije, esto es muy difícil porque uno no actúa de una mala forma y no espera que las otras personas actúen así, y cuando lo hacen es un golpe muy fuerte, ¿no? Entonces, me acuerdo, y ahí es donde yo aprendí el perdón, porque me acuerdo muy bien que yo no podía con ese sentimiento sola. Entonces tuve que arrodillarme a orar para yo poder tener ese sentimiento que salga de mí, porque no me dejaba, era un sentimiento muy difícil de cólera,
de ir a revancha, de ir a hacer lo mismo, no sé, ¿no? Algo bien feo. Y que no lo había sentido mucho así antes. Entonces me arrodillé a orar y decía, Padre, yo no puedo con esto. Necesito saber cómo puedo perdonar a alguien que me ha hecho tanto daño. Y me lo está haciendo ahorita, ¿no? Quizás cuando de acá a unos años eso pasa. Pero en ese momento es el desafío. ¿No? Esto es, te cuento, Rosemary, que ese fue el primer proyecto que yo hice con Roxy. Y todos emocionados. Roxy es tan meticulosa. Oye, pero tan meticulosa. Ella lo presentó ahí, me dio el proyecto. Todo estaba en detalle. Ya sabíamos cuánto íbamos a ganar. Sabíamos cuánto tiempo iba a demandar el flipping. Todo estaba perfecto. Y ya estábamos bajo contrato y para venderlo. Sí. Y resulta que el handyman que estaba trabajando ahí, él es el tipo que tiene un nivel de obsesión enfermizo, y entonces se produjo una demora. Incluso él, ¿te acuerdas con el vecino que le corta entonces ya un conocen, caos, ¿recuerdan la historia que Roxy siempre contaba de una persona que confió en ella en su primer flip? ¿Quién fue? Oye, aquí está. Todo va tomando Oye, pero mira, desde el primer episodio. Lo descubrieron, Pero ¿sabes qué fue, Rosemary? Y fue muy interesante porque al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, porque unas semanas después, Roxy toma otra casa que estaba ya en Salt Lake, y fue una diferencia en las utilidades. Total. Se arrepintió, ¿no? No, porque al final gané. Claro, ganamos. Ganamos. No Nosotros perdimos ganamos, porque compramos bien. Pero pudimos haber ganado mucho más, Rosemary. O sea, yo en algún momento creo que hablando con mi esposa le dije, a este se lo agarraría a golpes. Sí. Pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo una persona siente que ya perdonó? Por ejemplo, para los dos va. Porque has tenido el sentimiento y has buscado los caminos y las herramientas para poder liberar. Mira lo que me ayudó a mí, ¿no? O sea, yo oré, estuve meditando, estuve tratando de hacer cómo puedo perdonar a esta persona y no sentir lo que siento, porque lo quería matar, ¿no? Sí. Entonces, se me viene a mi mente una escritura. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen el bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Entonces, el desafío está perdonar a los que te hacen daño. Pero ¿cuándo has sentido? ¿Cuándo sentiste que perdonaste a esa cuando persona, cuando entendí en mi mente esa escritura, entonces dije, wow. Entonces realmente el desafío es perdonar a las personas que te hacen daño, no a los que te hacen el bien, ¿no? Entonces, yo cuando empecé a entender eso, empecé a justificar a esta persona. Necesitaba amor de alguien, una admiración de alguien, y él actuó de esa forma, ¿no? De repente lo hizo porque tenía una carencia y no lo pude entender en su momento, y él lo hizo por ese motivo. Entonces lo justifiqué de cierta forma que todo ese sentimiento se me fue. Tuviste compasión. Tuve compasión por él, ¿no? De la misma forma, me fui a una reunión hace poco de unos amigos y me cuentan una historia de alguien que les hizo un daño, ¿no? Roxy, mira lo que pasó con esta persona, vino y nos quitó las cuentas y no sé qué cosa. Y ellos esperaban que yo le reaccione de una forma. Le digo, quizás ellos tuvieran una necesidad que ustedes no lo entendieron. Entonces no se esperaron mi respuesta, ¿no? Yo justificando a esa persona porque lo hizo para no tener ese mismo sentimiento, me hace sentir a mí que ellos no saben lo que están haciendo ahorita. Solamente están actuando por miedo, por escasez, una mente de escasez. A mí me pasó una experiencia también de alguien más donde me rentaban una casa por mucho tiempo y lo hacía muy bien. Hasta cuando ellos sintieron de que las leyes cambiaron en el país, se asustaron, yo pienso, que es la justificación que yo le doy para perdonarlos, y cambiaron de un momento a otro, vinieron y me dijeron, te dejo la casa y no te pago más y esto, y actuaron de una forma muy irracional, ¿no? Que a mí me hizo cambiar de, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puedo yo reaccionar a esto? Entonces, en el momento uno reacciona, se molesta, lo que sea, pero después, ¿cómo lo justificas para perdonar esto? Ellos actuaron desde el miedo, porque pensaron que iban a perder todo, no les iba a alcanzar el dinero, se aferraron y tuvieron una actitud diferente que no era buena.
pero es como yo lo justifiqué y pude perdonar a estas personas, ¿no? Entonces yo pienso que eso me ha ayudado a mí de justificarlos de una forma de que de repente ellos no tienen el entendimiento que nosotros tenemos, no tuvieron la educación que nosotros tuvimos, o no tuvieron el amor que nosotros pudimos tener, o hay muchas cosas que ellos tienen escasez dentro de su alma o de su mente que les incita a actuar de esa manera. Entonces yo al justificarlos de esa forma, el sentimiento negativo se me va. Y es la forma como yo he aprendido a perdonar. ¿Y usted? ¿No? Bueno, yo pienso que la evidencia del perdón es cuando algo ya deja de hacerte daño. De doler. Pero ¿cómo, Ya cómo no te duele, transforma eso? ¿verdad? Bueno, tú lo has mencionado, hay que ponerse de rodillas. Esto no es fácil. Esto no es fácil. Yo recuerdo a un familiar que había sido muy injusto conmigo cuando yo era un jovencito. Muy injusto. Y yo sentí muchísimo dolor por lo que él había hecho. Y te digo que pasaron muchísimos años, Rosemary, Roxy, antes de que yo lo perdonara. Han pasado como 30 o 40 años. Y el solo hecho de recordarlo me producía dolor y me producía esa reacción viral, ¿verdad? De cólera y todo. Cuando yo enfrenté problemas de salud que Roxy conoce en detalle y aprendí que yo tenía que liberarme de cosas de esas mochilas pesadas, Así es. yo decidí que yo tenía que perdonar a este familiar. ¿Sí? No fue fácil, me costó igual orar y me costó pensar que éramos jóvenes y que pues, los jóvenes a veces hacen tonterías. Así es. Y aparte que muchas veces uno de la familia es lo que menos espera. Exacto. Lo que más duele. Y es lo que más duele. A mí me ha duele. pasado mucho, pero yo siento que la Nos forma ha pasado. que yo me he liberado o que los he perdonado es verlos con cariño y respeto. Qué bonito. Y yo siento que ahí es cuando yo los veo, yo digo, me pongo un poco así porque uno no espera de la familia y muchas veces pasa, ¿no? Entonces, como yo siempre digo, uno aprende a vivir, a pesar que perdonas, uno aprende a vivir con los dolores, Sí. ¿no? Pero verlos con cariño y respeto, yo siento que es mi forma de liberarme, porque realmente soy sincera, ¿no? Y pero no, o sea, como se dice, no los quiero más como en mi vida, ¿no? No sé si es bueno o es malo, en No, te realidad, digo que- pero te- siento como, te voy a dar un abrazo sincero, ¿verdad? Pero no te quiero cerca de mi entorno más importante. Te voy a enviar, te lo prometo, a través de Roxy, esas 2 declaraciones que yo se las he mostrado a mis hijas también por algunas experiencias. Pero mira, no está mal el poner distancia cuando hay algo que sabes que puede producir daño, ¿no? Mira, el profeta José Smith alguna vez estuvo en la cárcel de Liberty. Y entonces los carceleros hablaban de todas las barbaridades que habían hecho de votar a los miembros de la iglesia de Far West en Missouri. Y de todo tipo de barbaridades. Eso fue terrible, terrible. No fue una expulsión tranquila, fue una expulsión dañina. No respetaron ni mujeres, ni niños, ni nada. Ustedes pueden imaginarse lo peor y sí, pasó lo peor. Entonces, en ese momento, el profeta, cuando escuchó eso, se enojó. La sección 121 menciona que él pide, le dice, Señor, ¿hasta cuándo? Vénganos de nuestros enemigos. Estaba él lleno de furia, de una furia de repente entendible. Y la respuesta del Señor fue simple, ¿no? Pasa tu alma, hijo mío. Y él le dio ahí la lección, no eres aún como Job, le dice, tus amigos te sostienen. Bueno, años después, él está yendo a la cárcel de Carthage y él sabía que lo iban a matar. Sabía. Y él dijo, voy como un cordero al matadero. Pero mi alma está en paz. Había aprendido la lección que le dio el Señor, ¿verdad? No estaba lleno de furia, no estaba lleno de cólera. Él simplemente tenía paz. Y entonces, creo que el indicativo del perdón
es la paz que el Señor hace sentir en nuestro corazón, ¿no? Así es. Gracias. Bueno, no importa de qué religión realmente seamos, No importa. pero si algo nos ayuda a mantener un buen espíritu, a progresar, a tener buenos sentimientos, pues debemos aferrarnos a Ser eso. una buena persona, ¿no? Ser una buena Con nuestra sociedad simplemente, ¿no? Ser una- Así es. Pero siempre dicen que tenemos que empezar desde casa Exactamente. ¿Verdad? Sí. y con la gente que nos rodea alrededor, que es nuestros hermanos, nuestros vecinos, y así nos vamos expandiendo, ¿no? Es Entonces, ¿algún consejo que nos quiera dar? No solamente a nosotras, sino a las personas que nos ven. Creo que a mira. nosotros nos ha venido a dar consejo a nosotros el No, presidente. no, en absoluto. pero no creas, Nos ha venido a ¿sabe qué? liberarnos. Yo creo que hemos conversado abiertamente y yo he aprendido muchísimo al escuchar de vuestras experiencias y lo que ustedes saben. Pero miren, yo cuando llegué a los Estados Unidos, si hay algo que yo necesitaba y que no era escaso en todo caso, es información, ¿verdad? Como para tener una perspectiva más amplia de las posibilidades que Estados Unidos puede ofrecer. No había podcast como el tuyo. Ojalá hubiera habido eso. Yo tuve 3 amigos que fueron los que el Señor puso en mi camino para ayudarme, ¿verdad? Uno de esos amigos fue Roxy, definitivamente. Sí. Roxy es literalmente una bendición en mi vida, ¿verdad? Hace un rato ella me dijo, se arrepintió y nunca podría yo arrepentirme de trabajar con Roxy, porque ella es una seguidora de Cristo y es una persona honesta. Y estas características son muy raras en este mundo, ¿verdad? Muchas gracias, presidente, por sus bonitas palabras, realmente, y de igual manera, ¿no? Yo Espero estoy- que sigan, por favor, que sigan, que este podcast pueda servir de ayuda a tanto Así hispano que llega y que no sabe qué voy a hacer ahora. ¿Cuál cree que ha sido el mensaje de hoy día, ya que nos hemos expandido con muchos temas? ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces, queríamos Ya ni hablar de agarré el algo- papelito. Ya ni- Nos salimos De eso se del trata. guión, nos Nos salimos del olvidamos de las guión. pautas. Pero de eso se trata, ¿no? De De eso que se seamos trata. nosotros, de que hablemos por las experiencias que pasamos y que sabemos que no solamente nosotros, ustedes también. Quizás alguna persona que vino y esperaba que, porque este es un estado de mormones, como nos conocen, ¿verdad? Pero no hay que Iba a ser idealizar. excelente. No hay que idealizar. Iba a ser, ¿no? no debemos idealizar, A nadie. ¿no? Ni a nuestro obispo, ni al presidente, ni a nadie, Si ¿no? uno quiere ir a la iglesia, vayan por ustedes. Exacto. No vayan porque te miró bien, te miró mal, o que el obispo me cae bien o me cae mal. No, tú vas porque te hace bien a ti, ¿no? Sí. Te hace bien a tus hijos. Si quieres, no sé, ir a hacer un servicio con alguien, no necesitas ser mormón, católico, cristiano, lo que sea. Uno lo hace porque tiene el corazón, el espíritu de servicio, ¿no? El amor al prójimo. Entonces sí estamos en un estado mormón, pero ahora ya se ha visto mezclado mucho con mucha gente del exterior que ha llegado aquí. Antes era diferente también, Oh, sí. ¿no? Ahora las cosas han cambiado bastante y se ve mucha más diferencia entre lo que realmente son mormones y los que no, y los que están entre el medio también. Bueno, sabemos que Utah tiene 3.500.000 habitantes, más o menos. ¿no? Según las estadísticas, el 68% son miembros de la iglesia. Pues antes era mucho más. Claro. Ahora, cada vez viene más y más gente que no son miembros de la iglesia a Utah, porque este es un estado apacible, es un estado en donde se puede vivir Un poco más se tranquilo esfuerza, un poco también. más tranquilo, para la seguro. familia que tú has Más mencionado. familiar. Rosemary, mencionaste a tus hijos y es ideal para la familia, ¿no? Sin embargo, yo pienso que la llegada de esta gente que no es miembro de la iglesia no es una casualidad. Que el Señor los está trayendo a Utah para que nosotros podamos invitarlos a venir a Cristo, ¿verdad? Hay un gran trabajo que necesitamos hacer.
Hoy hemos conversado de cosas interesantes, hemos conversado de que usted, si es miembro de la iglesia y llega a este hermoso país, a este hermoso estado, sepa que por ser miembro de la iglesia usted tiene que estar comprometido con la excelencia, que el Señor lo va a bendecir, que usted es un hijo de un Padre Celestial que le ama y que Él quiere que realmente su pueblo sea un pueblo autosuficiente, ¿verdad? Wow. Hemos aprendido del valor de las metas. Así es. Hemos tomado el ejemplo de Roxy. Si alguien, Roxy nos dijo algo interesante, es no tener metas es como ser un barco a la deriva. La deriva. Y es literal, es un barco a la deriva, no importa dónde vaya, no va a llegar a ningún sitio, ¿verdad? Entonces, nosotros como miembros de la iglesia tenemos que ponernos una meta. ¿Para qué llegué a Utah? ¿Qué es lo que tengo que hacer en Utah para tener una vida autosuficiente? Probablemente Rosemary dijo, al principio hay que hacer de todo. Es verdad. Sí. Hay que hacer de todo y está bien. Nos toca también, Nos es parte toca, de. Es parte de. Del ¿verdad? crecimiento, Nos sobre toca todo. incorporar. Hablando de eso, cultura, discúlpame que les interrumpa, No, pero a ver, adelante. hay muchas personas que en nuestro país pues quizás hemos tenido un estatus diferente a lo que venimos aquí y nos cuesta a algunos, no me incluyo porque realmente yo vine a la guerra, no a mí no, pero sí he visto muchos casos y gracias a Dios me ha ido bien, ¿no? Pero ya me habían preparado a mí, no, cuando llegues vas a estar esto. No me tocó, menos mal, gracias a Dios, pero igual yo veo algunas personas que todavía traemos de nuestras culturas alguna soberbia, algún orgullo dentro de lo que decimos, yo no voy a lavar pisos, yo no voy a hacer esto, yo no. Entonces, ¿cómo podríamos tomar estas personas que llegan con todavía ese tipo de cultura o de soberbia dentro de nuestros países? Porque ya estamos en un lugar diferente, ¿no, presidente? Mira, que esto es interesante porque yo recuerdo que cuando yo venía, casi cada año venía a visitar a mis hijas que ya estudiaban en BYU. Y entonces me reunía con mis amigos del sistema educativo que ya se habían jubilado y que vivían acá. Y recuerdo a uno particularmente, que era el hermano Teófilo Puertas, que ya está fallecido. Y un día él me invita a Golden Corral. No estoy haciendo publicidad de Golden Corral, pero me invitó allí. Por si acaso, por si Sí, acaso. y allí él me dijo, Segundito, tú un día vas a venir a Utah y vas a venir a vivir a Utah. Y en ese momento no era de ninguna manera mi expectativa venir aquí, pero él me dijo, porque tienes una hija aquí, que es la pionera, le han seguido las demás, y finalmente tú vas a venir. ¿Qué es lo que pasó contigo? Que tú eres la pionera de la familia. De la familia. Entonces, y me dijo, pero cuando vengas, me dijo él, quítate la camisa blanca, quítate la corbata y ponte la ropa de cualquier persona y empieza a trabajar en lo que venga. Y entonces, eso fue muy interesante. Un día estaba yo trabajando para empezar, empecé a trabajar en DI. Y trabajé creo 3 meses en DI. Quería ver lo del inglés y todo, así que me metí a trabajar en DI. Estaba con mi mandil rojito y estaba arreglando los equipos de los electrodomésticos. Y vino mi hija con mi nieta, me acuerdo, y me tomaron una foto. Mi hija me tomó una foto. Y esa foto la envió a la familia y decía algo como, después de estar en una oficina muy cómoda, papá está ahora trabajando en esto. Y decía, él es todoterreno. Wow, excelente. Entonces... Pero uno se debería sentir mal por eso. No, en absoluto. Pero yo siempre he pensado que el estar en otro país que no sea el nuestro tiene un propósito en realidad. Igual las personas que antes han tenido y ahora no pueden tener, todo tiene un porqué. Yo siempre he dicho que, yo a veces digo, ¿por qué no soy millonaria? ¿No? Teniendo tantas oportunidades. Pero ¿no? estás en camino. Pero siento que es porque algo tengo que cambiar, algo tengo que aprender, algo tiene que pasar en mi vida. ¿Y qué cosas más pasaré en mi vida para llegar a eso?
Porque tenemos que prepararnos. Todo esto es una preparación para lo que tú quieres llegar a ser. Exactamente. Pero, ¿qué pasa si fuera ahorita millonaria? No me hablaría con mi hermana. No, pero o sea, uno no sabe en realidad porque el dinero cambia, ¿no? Cambia la persona. Muchas personas se olvidan de sus valores, de sus principios. Bueno, de su esencia, algunas personas, ¿no? ¿no? Porque fíjate que a tu hermana la conozco cuando era una jovencita en el instituto y yo la encontré aquí ya como una persona exitosa y encontré la misma persona. Eso es lo que iba a decir. Yo la verdad no me siento ni más ni menos por tener 1 millón o 0 millones en el bolsillo, porque eso no nos define, ¿no? Pero hay la idea errónea de muchas personas, como digo, el orgullo, la soberbia, que nos bloquean de seguir más adelante. Por eso es parte de nuestra preparación. Exacto. ¿Verdad? Entonces por algo no llegamos al éxito todavía algunas personas o uno mismo, por algo es, ¿no? Pero qué bueno lo que has mencionado. No estamos aquí por casualidad. Es verdad que Roxy fue la pionera en tu familia, que mi hija mayor fue la pionera en mi familia, pero ninguno llegó por casualidad. Yo dejé muchísimas cosas en mi país, dejé el amor de mi vida, que era enseñar, aun cuando aquí en Utah disculpe, porque acá está el amor de su vida mirándolo. No, ella nunca me ha dejado. Te deja. No. Oye, qué tóxico, ya estaba saliendo ya. Pero les digo, chicas, sinceramente, que si yo me hubiera quedado en Perú, yo me hubiera muerto en el año 2018. Oh my goodness. Solamente por vivir en Estados Unidos, estoy aquí con vida. Y yo entendí allí por qué el Señor me sacó de mi país, ¿verdad? Y porque Él quería que esté un poco más aquí, ¿verdad? Así que todos tenemos un propósito, ¿no? Todos. Entonces el propósito es muy interesante cuando lo descubrimos. Mira, piensa en tus papis. ¿Tú crees que tus papis se fueron porque pasó esto, pasó el otro? Es verdad que tuvo que ver. Pero en mi modesta opinión, y tiene que ver con la doctrina de la iglesia, se fueron porque simplemente se les acabó el estado de probación y el Señor dijo, es suficiente. Muy interesante la forma que se fueron, ¿no? Y juntos, jóvenes, sin Bien. una enfermedad previa, simplemente inexplicable para muchas personas, Bueno, pero para nosotros sí tenemos explicación. Sí. No, el Señor es el que fija los tiempos y ellos están juntos y les aseguro que están al otro lado del velo, continúan trabajando para el Señor, siendo tan fieles, tu mamá inquieta, tu papá siempre con el perfil bajo y siguen trabajando para el Señor allí. Yo siento que incluso nos sentimos más bendecidas, ¿verdad, Roxy? Nos sentimos más bendecidas y quizás más cerca de ellos. De verdad, yo siento que sí. Yo también siento que era su momento. Estábamos muy acostumbrados al apoyo de ellos. Entonces, tenían que irse para que nosotros podamos seguir creciendo, ¿no? Porque a veces dejamos, nuestros papás, ellos nos van a apoyar, ellos ahí están. Y muchas veces dicen, ¿no? Y nos quedamos ahí. ¿Eh? Pero ya solos, tienes que guerrear el doble. Entonces yo creo que fue uno de los propósitos que mis padres se fueron también, porque tenía que dejarnos crecer un poco más, ¿no? Teníamos que seguir ya a otro nivel, a otros grados de su, ¿cómo dijo? Autosuficiencia, ¿no? Porque por más que uno esté trabajando y todos los padres son un apoyo, uno siempre lo ve ahí como están ahí los padres, es un apoyo, es una guía. Entonces ahora si no los tienes que llenar ese vacío con otras cosas, ¿no? Ya con tu propio progreso, con tus propias ganas de tener un propósito aquí y vivir tu propósito y descubrir lo que es y hacerlo funcionar. Es por eso que nosotros también emprendimos lo que es la comunidad de bienes raíces, justamente por el propósito que estamos teniendo ahorita, ¿no? De servir. De servir. Pero muy bonito. Muchas gracias, presidente, por su compañía en este podcast. Estamos muy entusiasmados de que usted también pronto nos deleite con un podcast religioso, donde nos pueda nutrir a todos los días o todas las semanas con algo de religión que a tanto nos hace falta a todos, ¿no? Y ahora más que nunca, porque todo ha cambiado, ¿no? Ahora muchas personas están lejos de Dios, ¿no? No ponen a Dios en primer lugar y eso sería bueno, ¿no? Porque uno va pasando en el TikTok y va saliendo como,
y te enganchas. O eso escuché, o esto necesitaba escuchar, ¿no? Y sería bonito que de verdad nos deleite con un podcast. Bueno, estamos religioso. en eso, pensando en es un proyecto ya que tiene un tiempo, pero que por alguna desidia no se ha llevado a cabo de hablar de Ven, sígueme. Qué lindo. Ven, sígueme. Que tiene que ver... Pues, Yo lo sigo. Bueno, aquí tengo el contrato de exclusividad, por favor. No, pero muchas gracias por estar aquí. Yo me siento feliz, primero de conocerte un poco más, ¿no? Porque he escuchado de ti por Roxy y tenerte aquí y sentir tu espíritu bonito, muchas gracias. El que estés aquí también siento de que es como una bendición. Gracias, ¿no? Gracias a ustedes, Gracias. Roxy, Rosemary, muchísimas gracias, y a nuestros amigos que siguen el podcast de estas chicas. Quiero que sepan que ellas tienen muchas cosas que decir, ellas tienen muchas cosas que compartir, tienen muchas cosas que enseñar para toda esa comunidad de hispanos que venimos con tantas preguntas en la cabeza. ¿Y ahora qué? ¿Cómo hago para progresar? ¿Cómo hago para ser independiente, para ser libre? Entonces, creo que la evidencia de que se puede hacer es la vida de Roxy y de Rosemary. Así que nada, les invito también a quienes siguen este podcast que estén atentos, que se vienen cosas extraordinarias. Muchas gracias. Gracias y hasta el próximo capítulo. Yo soy Rosemary Chamochumbi. Gracias. Nos vemos. Cuídense. Bye, bye. Ahí. Latinos en acción. Ya no hay excusa para el fracaso. Un fuego adelante y nunca bajo los brazos. Veo el futuro, suelto el pasado. Pasito a paso.